Buenos días. Muchísimas gracias a Paloma Alarcó y a Alba Campos Rosillo por invitarme a este fantástico simposio. Y muchas gracias por organizarlo, porque creo que una de las cosas que pasa con el arte estadounidense, con la cultura americana en general, es que está tan omnipresente que muchas veces pues, es malentendida, ¿no? Y hay muchos... Bueno, creo que siempre es bienvenida una oportunidad para aprender. Como decía Isabel Valverde, estamos todos aquí para aprender hoy. Bueno, yo os voy a llevar al siglo XX. Me ha parecido muy apropiado centrar el tema de mi presentación en la recepción del arte americano en España, porque pese a la enorme distancia que separa a ambos países, la sintonía entre la producción artística en ambas escuelas, si pudiéramos hablar de escuelas, pues es probablemente la más destacada durante la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, parte de estos malentendidos que apenas mencionaba, yo creo que surgen porque el arte americano ha sido recibido en España de una manera muy específica, ha estado muy politizado, ¿no? Y para empezar, o antes de empezar, mejor dicho, querría mostrar estas dos fotografías muy distintas. A la izquierda tenemos una imagen de Eugene Smith, un fotógrafo americano en la más pura tradición de Walker Evans y Dorothea Lange, que publicó un reportaje en la revista Life en 1951 titulado Spanish Village. El destino elegido para este reportaje era un pueblo extremeño típico de la posguerra, con sus costumbres, su folclore, sus tradiciones y, por supuesto, con la pobreza característica de la población rural de la época. Las fotografías son, sin embargo, de una gran belleza. Le voy a mostrar estas dos también. Y dado el enorme alcance de la revista Life, sirvieron para recordar a muchos estadounidenses la existencia de ese lugar tan pintoresco llamado España, que había sobrevivido una guerra y que parecía ahora totalmente olvidado y, sobre todo, anclado en el pasado. Pero el foco de atención en España no era casual, como casi nada de lo que hacía la revista Life, porque 2 años más tarde Estados Unidos establece 3 bases aéreas y una naval en la península ibérica a cambio de ciertas ayudas económicas, el denominado Plan Marshall, y mucho más importante aún, a cambio de cierta tolerancia hacia el régimen franquista que no hará sino crecer hasta convertirse en una sólida alianza política pocos años más tarde. Las artes visuales, incluido el cine, serán el aliado fundamental para solidificar estas alianzas políticas en el ámbito social. En esta breve presentación citaré algunos ejemplos de este tipo de iniciativas que, como pueden imaginar, fueron absolutamente cruciales para la diseminación del arte americano en España. Pero en esta diatriba pues, existieron otros cauces, tal vez de menor envergadura, pero no por ello de menor calado. La propia curiosidad de los artistas los lleva a establecer lazos artísticos entre ellos, muchas veces motivados por inquietudes políticas, otras únicamente por cuestiones meramente artísticas. A la derecha vemos una instantánea, no es una fotografía artística, es simplemente un documento gráfico que muestra una imagen de los encuentros de Pamplona celebrados en 1972 en el norte de España, y vemos a la izquierda a John Cage con Juan Hidalgo y Walter Marchetti, un italiano, un español, un americano, que no es un chiste, es un encuentro que sucedió porque los artistas así lo buscaron. O sea, aquí no había instituciones, aquí no había motivaciones políticas y, bueno, pues fue un encuentro increíblemente fructífero, como todos saben, para el arte de la performance, la música electrónica, bueno, el arte electrónico en sí. Fue tremendamente fértil para el arte español de los años 70 y totalmente desligada de los grandes aparatos institucionales, como decía. Y quiero mostrar estas dos imágenes juntas porque también creo que revelan, para contextualizar la década de los 50, 60 y 70,
Una anécdota o algo que a mí me llamó la atención sobre ambas es que cuando se publicó este artículo en la revista Life, por supuesto, en España no sentó nada bien, proyectaba una imagen bastante desoladora del país y, de hecho, la prensa española contraatacó con algunos artículos ilustrados con fotos de vagabundos en Central Park, con grandes titulares como, bueno, hay miseria también en esta ciudad tan increíblemente próspera que es Nueva York. Cuando Cage vino a España a principios de los años 70, también fue criticado por algunos artistas americanos del momento, incluso por, bueno, y él respondió que le increpaban que iba a trabajar a la España de Franco, ¿no? Y él, bueno, pues se defendió bueno, muy cáusticamente contestó que cuál era el problema de trabajar en la España de Franco si ellos estaban trabajando en la América de Nixon, ¿no? Bueno, lo cierto es que entre los años 50 y 60 el arte español dialoga con gran fluidez con el arte americano. Los valores plásticos y estéticos son tremendamente afines, pese a que las condiciones sociales, políticas y, por supuesto, económicas no pueden ser más dispares. ¿Qué es entonces lo que provoca estas afinidades? Pues unos antecedentes comunes, unos progenitores fantásticos llamados Pablo Picasso y Joan Miró, que influyen en la vanguardia americana desde el punto de vista compositivo, cromático, técnico e incluso ideológico, pero que, sin embargo, están completamente ignorados durante la década de los 40 y 50 e incluso buena parte de los 60 por las instituciones españolas. Bueno, centrándonos en el tema que nos ocupa, ¿cuáles fueron los cauces por los que el arte americano pudo conocerse en España en la segunda mitad del siglo XX? Bueno, pues a mí se me han ocurrido tres fundamentalmente. Por supuesto, el primero son las publicaciones, que, como se pueden imaginar, eran tremendamente escasas, eran difíciles de conseguir, eran caras y, por supuesto, las ilustraciones eran todas en blanco y negro, o la mayoría. Pero, aún así, pues hay publicaciones muy importantes, como la revista Goya, fundada en el 54, que desde el principio le dedica una sección al arte americano. Encargan además sus crónicas a críticos muy importantes como Anthony Kerrigan o John McAndrew. Los años 60 contratan a Barbara Rose, que está en España con una Fulbright. Y también críticos españoles como Julián Gallego, por supuesto Juan Eduardo Cerlot. En esta revista aparecen algunas reseñas de las retrospectivas del Whitney, las exposiciones de arte americano en Europa, etcétera, etcétera. Luego hay un segundo caso de revistas que deciden dedicar un número monográfico al arte americano, como fue, por ejemplo, el caso de la revista de actualidades Artes y Letras en el 55 con motivo de la tercera Bienal Hispanoamericana a la que pronto me referiré y que, como ven, pues hace un calco absoluto del diseño de la revista Life. Cambiamos el rojo por el verde y nadie se va a dar cuenta. Pero bueno, era pues una manera de llamar la atención sobre el arte americano, por supuesto. Y luego, desde el punto de vista más académico, más reflexivo, el ensayo más destacado sobre el arte americano es, por supuesto, el de Vicente Aguilera Cerny, una verdadera reflexión sobre la cultura estadounidense que él considera que va a ser la reserva espiritual de Occidente. Para Cerny, el expresionismo abstracto no es un estilo meramente formal o puramente formalista, incluso, es más bien una manifestación o una expresión subjetiva de una ansiedad existencial. Era discípulo de Ortega y Gasset, como todos saben. Afirma que las figuras monstruosas de de Kooning tienen las mismas cualidades que el arte de Goya. Esto también va a ser una constante en la crítica de la época, conectar constantemente el arte americano con el arte español. La única manera que tiene la sociedad española de entender lo que está pasando es hacer referencias constantes al arte de casa, ¿no? A mí me llama muchísimo la atención porque bueno, si había una conexión con el arte español,
pues no era la de Velázquez y Goya, como ellos insistían una y otra vez, sino que era evidentemente Pablo Picasso y Joan Miró, ¿no? Czerny recurre incluso a la mística española del siglo XVII, alude a Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz para reflexionar sobre esta espiritualidad del arte americano. Y una figura que él valora mucho por su compromiso político afín al suyo es la de Benchon. Benchon tiene una gran repercusión en España precisamente por ofrecer una alternativa a la abstracción, por una parte, y también a esa supuesta espiritualidad, ¿no? Un artista muy interesante que trata temas políticos y sociales, a veces desde una perspectiva humorística o irónica, ¿no? No sin un pozo de tristeza, de melancolía, de angustia incluso, pero siempre no siempre, pero a menudo con un toque irónico, ¿no? Y a mí estos generales, bueno, el de la derecha, igual estoy yo obsesionada, luego me decís, por favor, si os parece que es un rostro familiar, pero el de la izquierda es que lo titula directamente Goyescas, con lo cual la referencia a España pues es, creo yo, bastante evidente. Es un general que está distrayendo al público con este juego infantil de los hilos, que no, en inglés se llama cat cradle, pero en español no sé cómo se dice, cat cradle, pero no sé cómo se dice en castellano, pero hemos jugado todos de pequeños. Y luego tiene como otro juego de brazos con el que está directamente tapando una pila de cadáveres, ¿no? Directamente. Bueno, pues a mí esto me ha recordado bastante a los generales resfriados, este tríptico de Arroyo, precisamente por este tono un poco humorístico, ¿no? Bueno, otro canal difusor del arte americano van a ser directamente las estancias de artistas españoles en Estados Unidos. Bueno, podríamos hablar toda la tarde de este fenómeno, pero realmente la única manera de entrar en contacto con el arte americano de verdad y no simplemente, digamos, la publicidad que venía un poco a través de las revistas, pues es evidentemente estudiar allí, como hizo Fernando Zobel, que estuvo en Harvard del 46 al 49, y tras regresar a Filipinas vuelve en los años 50 como artista residente de la Rhode Island School of Design y participa en gran cantidad de exposiciones. Cuando se establece en España, funda el Museo Español de Arte Abstracto de Cuenca, pues una absoluta joya y una cosa bastante extraña en la España de los años 60, desde el punto de vista museográfico incluso, ¿no? Pero claro, había aprendido muchísimo en Norteamérica también sobre museografía, no solamente sobre arte. Y aquí se me ocurre también el ejemplo, por ejemplo, de Fernando Chocagoitia, que viaja también con una beca de ampliación de estudios y su trabajo consiste en recopilar planos, maquetas, hojas de sala, folletos, catálogos de exposiciones, y eso es lo que trae a España, porque aquí pues, realmente no sabíamos un poco cómo exponer, cómo instalar, cómo iluminar, etc. Zobel en el 77, explicándole a los alumnos la exposición de la Fundación de Arte Americano de la Fundación Juan March, y yo siempre pienso que es evidente que este hombre ha estudiado en Estados Unidos, está sentado en el suelo de un museo que a ninguna persona formada en España en esos años se le hubiera ocurrido, ¿no? Tiene un contacto en arte europeo pues mucho más espontáneo, ¿no? Digamos. Otro artista fundamental, por supuesto, que vive en Estados Unidos durante un tiempo considerable y que cuando regresa a España trae consigo lo aprendido de su periplo, es José Guerrero, ¿no? De hecho, Juan Manuel Bonet denominó el efecto Guerrero para dominar ese fenómeno producido, que no es sino el contagio de artistas más jóvenes de esta pintura enérgica, vital, expresiva, que Guerrero había conocido y cultivado él mismo en Nueva York en los años 50 y 60. Él entabló
amistad con Robert Motherwell. Aquí vemos una foto con Motherwell en el Village y otra en España cuando Motherwell le devolvió la visita. Y ya que estamos hablando de naturaleza, simplemente mencionar también el caso de César Manrique, que también viaja a Estados Unidos, y creo que su regreso a España es muy importante para la difusión de ideas pues de activismo ecológico, de sostenibilidad, de arte vinculado al paisaje, etcétera, etcétera. Y el tercer, una foto de Guerrero con su homenaje a Klein y su propio cuadro de Klein que le adquirió en los años 50. Y, por supuesto, tenemos que hablar de las exposiciones. La exposición más trascendental que sucedió en los años 50 es la primera Bienal Hispanoamericana de Arte, que se celebró en Madrid y en Barcelona en 1951 y 52. Estos eran unos certámenes abiertos a países que tuvieran alguna relación con la hispanidad. Esto entendido por las políticas franquistas de los años 50 como una alianza atlántica que incluía, además de Latinoamérica, pues Brasil, Canadá y, por supuesto, Estados Unidos. Se inauguró el 12 de octubre, por supuesto, no podría ser de otra manera. Y bueno, es un punto de arranque muy importante para la renovación artística tras la debacle de los años 40 y, por supuesto, de la Guerra Civil. Las bienales son muy difíciles de resumir porque contienen tantísimos artistas, pero he traído una imagen de un Millares muy temprano, porque luego vamos a ver su evolución, y una obra de Maruja Mayo, porque me ha parecido absolutamente excepcional que se incluyera esta obra por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque Maruja Mayo es una artista muy comprometida con la República, que se exilia en el 36 a Argentina, y, por supuesto, por el tema también, porque ella en Argentina se interesa por temas de raza, y bueno, pues esta obra hubiera sido completamente impensable realizarla en España en el momento en el que todo lo que no fuera... todo lo africano realmente era conectado con el mundo no civilizado, salvaje y, en el fondo, pagano, ¿no? Por el catolicismo imperante. Bueno, la segunda Bienal se realizó en el 54 en La Habana, estuvo cofinanciada por el general Batista y no me voy a detener en ella, pero sí en la tercera Bienal que tuvo lugar en otoño del 55 en Barcelona. Y aquí se reunió la obra reciente de artistas españoles junto con el arte del continente americano. Fue una exposición mucho más publicitada, dotada de un gran carácter didáctico y divulgativo. Y en esta ocasión el arte americano ya se mostró de manera independiente. Que la selección fuera realizada por el MoMA es muy significativa porque era la primera vez que el museo incorporaba a España en su circuito itinerante, ¿no? Y esto es un paso más hacia la normalización de la presencia española en el escenario internacional. El director del MoMA, René de Harnoncourt, dio una conferencia sobre el hermanamiento artístico de los dos países y yo creo que en un alarde o en un intento de agradar a los organizadores y a la prensa, pues hizo una conferencia en castellano, que me parece bastante difícil. Pero bueno, como decía, pues ahora se mostraba el arte producido en Estados Unidos de una manera bastante más amplia, más específica, haciendo un recorrido histórico, no solamente contemporáneo. Comenzaba en el postimpresionismo, pasaba por Edward Hopper y llegaba a la Escuela de Nueva York. El artista catalán Josep Tarrats hizo una crítica explicando que para él Toby era el artista más interesante, que de Kooning era el artista más interesante de su generación. Dijo que Pollock era capaz de convertir cualquier superficie en un organismo vivo. El concepto de naturaleza va a estar muy vinculado a Pollock. Y bueno, hablaba también de Batziot, Stamos, Poussin-Dart, Klein, Steele y, por supuesto, Motherwell. John McAndrew, a quien citaba antes a propósito de la revista Goya, escribe una reseña en la que dice algo bastante interesante, y cito:
Hace una generación, las relaciones entre el arte de Europa y el de los Estados Unidos parecían ser como las que existen entre un padre y un hijo, que crece rápidamente, o entre un maestro y un alumno aventajado. Hoy en día, más bien parece ser la relación que existe entre hermanos, socios o rivales, que son términos, cierro cita, son términos bastante curiosos, ¿no? Lo de socios, bueno, pues, simplemente mencionar, porque voy a ir rápido con las exposiciones, pero mencionar que, aparte de este entramado institucional en el que todo pues, estaba políticamente muy cargado, por supuesto va a haber exposiciones en pequeñas salas, como la del Arte Otro en la Sala Gaspar. La Sala Gaspar de Barcelona era una galería que había estado activa desde principios de siglo, que había expuesto la generación anterior a la vanguardia, Picasso, Miró, Calder, etc. Y esta exposición sí que fue fundamental para enmarcar a los artistas españoles ya en el circuito internacional o las corrientes transnacionales. A mí me llama muchísimo la atención que, como esto es una iniciativa que parte de los artistas, de los comisarios, no de las instituciones, pues cuando se fijan en el cartel, pues ven que no tiene nada que ver con Hispanoamérica, que no se menciona la palabra americano, que lo que están es exponiendo artistas europeos y americanos que tienen algo en común. Y ya está, ¿no? sin más complicación. En 1958 es Estados Unidos quien impulsa una muestra de arte norteamericano en España, con la nueva pintura americana, una exposición que va a itinerar a 9 ciudades. En principio, el MoMA no estaba interesado en Madrid como sede para esta itinerancia, pero bueno, parece que se les cayó uno de los destinos y los españoles tuvieron la suerte de ver la colección del MoMA en el 58. Hubo una obra que no pudo exponerse por razones obvias. Esas son algunas de las obras que participaron. Y esta es una obra que no pudo verse. Bueno, Alfred Barr le pidió a Motherwell que cambiara el título simplemente a Elegía, así, en abstracto. Y Motherwell dijo que mejor pues, que no parara en España, que no pasaba nada. La obra hubiera sido todo un despropósito en esa exposición. Recordemos que esto es el 58, es decir, un año antes de que tenga lugar el abrazo más famoso de la dictadura, que es el que le da el general Franco a Eisenhower en 1959 en el aeropuerto de Barajas, ¿no? Las cosas estaban cambiando para España y, como tal, y después de estos antecedentes políticos, no tenía ya sentido seguir celebrando bienales hispanoamericanas y el Instituto de Cultura Hispánica, que ha sido el encargado de celebrar estos certámenes, decide hacer una exposición en el Retiro, en el Palacio de Velázquez y en el Palacio de Cristal, que simplemente se llama Arte de América y España. Sus 600 obras ilustraban distintas tendencias, desde el informalismo hasta el pop. El año 63 es el año en el que comienza un poco lo que en ese momento los críticos pensaban que iba a ser la invasión del pop, una cosa que daba un poco de miedo en ese momento. Pero esta sí es una exposición que deja una enorme impronta en artistas que pronto van a ser muy importantes en el panorama español, como Luis Gordillo, que tenía apenas 29 años y quien más tarde ha explicado que este tipo de, bueno, este arte visto en esta exposición, más que presentar una opción pop, lo que le expuso a él y a otros artistas les dio una opción una opción frente a lo informal, ¿no? Quizá la posibilidad de volver a cierta figuración, etc. Estéticamente, la alternativa era absolutamente evidente. Lo que pasa es que desde el punto de vista político, el proyecto también dejaba claro que el cambio de rumbo de la dictadura, ¿no? Ahora mucho más inclinada hacia el norte del continente americano. Para muchos autores, este año del 63 abre un nuevo periodo que no se concluye ya hasta el 75 con la muerte de Franco.
esta fantástica obra de Rauschenberg. A mí me parece que tiene muchísimo que ver con algunas otras obras que tenemos en España. Esta es una obra de Rafael Canogar que, de hecho, realizó en Los Ángeles, por eso el título está en inglés. Pero bueno, las afinidades son bastante evidentes con Rauschenberg. También Manuel Millares, del que les decía que íbamos a ver una obra posterior. En esa exposición también pudimos ver obras de César Manrique, de Fernando Zobel. Esta obra se llama Ícaro. Y esta no es la obra que se vio de Feito, pero es una muy, muy parecida. Esta es París 3, también de principios de los años 60. Y bueno, un año más tarde se expone la colección Johnson de arte americano contemporáneo en el Casón del Buen Retiro, con el título Art USA Now, con la participación de Ben Shahn, de Klein, de Toby, de Sam Francis, Hans Hofmann, de Koonin, Milton Avery, Gottlieb, etc. Una muestra mucho más representativa de lo que se estaba haciendo en los 60 al otro lado del Atlántico y que viaja por Europa durante 2 años bajo el patrocinio de los servicios de información de los Estados Unidos. En España, el encargado de escribir el catálogo del texto es Fernando Zobel, precisamente, que era el que realmente conocía, una de las personas que conocían el arte americano de primera mano. Este es el momento definitivo para la disolución del informalismo y el surgimiento del arte pop. Durante la década de los 60, Occidente está cambiando a pasos agigantados debido a la aparición de la sociedad de consumo, el desarrollo de los medios de comunicación de masas, por supuesto, y España sufrió la mayor transformación vivida en toda su historia contemporánea, pero es una transformación que se vive no con pocas contradicciones, ¿no? El desarrollo de la figuración pop en España era muchísimo más complicado por 2 razones fundamentales. En primer lugar, porque su contenido era mucho más peligroso para la dictadura franquista, que pronto va a echar de menos la abstracción esa que no contaba nada, porque narrativa no tenía. Pero, por otro lado, el pop se fundamentaba en la glorificación de una sociedad de consumo que en España pues, no existía o estaba en un estado bastante primigenio. Una tercera razón para esta dificultad, y esta la apunta Francisco Calvo Serrayer, es que la cultura pop se basa, por definición, en la cultura popular. Pero la cultura popular española, de índole intrínsecamente católica, poco tenía que ver con la anglosajona, de carácter mayoritariamente protestante, ¿no? En España, lo popular es lo castizo, realmente. Lo popular es el folclore, ¿no? La figuración pop necesita nutrirse de realidad y la realidad española de los años 60 no es esta que estamos viendo ahora mismo. Y por eso el pop en España pues, o bien saca su vena más satírica, se llama La Maja de Torrejón. Esto es muy difícil de traducir, pero Torrejón es el nombre de la ciudad en que la base americana más famosa está localizada. A mí me parece una obra divertidísima, es bastante graciosa, la verdad. Entonces, es verdad que si bien este pop igual no les valía, sí que hay otro pop más igualmente americano, pero quizás con una vena irónica mucho más pronunciada, como el de Rosenquist, que pese a sus colores y sus formas amables, pues en realidad es una reflexión sobre el F-111, este avión tremendamente destructivo, ¿no? Vemos que ahí sí que hay una afinidad tremenda con el arte español pop. Por ejemplo, esta imagen de Equipo Crónica, en la que, bueno, pues si miramos muy rápido solamente vemos a Mickey Mouse, pero por supuesto una de esas casillas tiene un hongo nuclear y que a mí pues, también me recuerda un poco estas serigrafías de Warhol, que igualmente, ¿no? Si no le prestas mucha atención, solamente ves un motivo repetido hasta que te das cuenta de que lo que es una crítica a la cultura estadounidense pues, tremendamente cáustica. Y yo creo que Juan Genovés es uno de, también Luis Gordillo, por supuesto, son magníficos ejemplos de lo que es
la interpretación, ¿no?, del arte pop en España. Y ya para acabar, quisiera mostrar estos encapsulados de Darío Villalba, unas obras del 68, 69. Villalba también había conocido muy bien el arte pop americano, había conocido a Warhol, había estudiado en Harvard también y vivido en Nueva York. Sin embargo, la pintura pop le había parecido siempre muy fría, como sin alma. Él decía que quería hacer un pop espiritual, un soul pop, lo llamó Warhol. Y es verdad que, como les decía antes, yo creo que en la cultura española siempre hay lo icónico, casi siempre tiene un pozo de tristeza o de melancolía o al menos de emotividad, ¿no? Y Villalba fue uno de esos artistas que combinó pintura y fotografía, como hacía Rosenberg, como esos encapsulados que consisten en ampliaciones de fotografías de periódicos y revistas pintadas y están cubiertos por unas cápsulas transparentes que los cubren, casi como una segunda piel. Y nos muestra personajes cotidianos que consiguen también sus 15 minutos de fama, pero al hacerlo revelan su vulnerabilidad, su nimiedad, al contrario que las estrellas de la Factory. Estos son personajes mundanos, corrientes, son con los que nos cruzamos por la calle todos los días, somos nosotros, ¿no? Pero bueno, es que como decía Paco Caló, pues lo popular en España, por lo menos, no son las marcas, no son los logos, son las personas, ¿no? Y ya para proyectar una última imagen, me gustaría mostrar una imagen de una obra contemporánea, es del 2015, es de Tony Eisler, que me recuerda muchísimo a los encapsulados de Villalba. Yo creo que es como un paso más, porque incorpora lo tecnológico, pero que yo creo que hay unas grandes afinidades y que demuestra que las sensibilidades a ambos lados del Atlántico continúan estando en sintonía. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz, por esa presentación maravillosa y creo muy necesaria, porque a veces se habla en el arte americano de cuestiones tan específicas, tan nacionales, que se pierde un poco la perspectiva internacional y creo que estas dos ponencias de esta sesión han ejercido su función de correctivo necesario para entender el siglo XIX y el siglo XX en este diálogo transnacional. Me gustaría abrir el espacio para preguntas, comentarios. Muchas gracias, Beatriz, por tu presentación. Una pregunta te quería hacer. En la España tardofranquista, los institutos internacionales tuvieron un papel muy importante. Desconozco el caso en Madrid, pero pero me imagino que debe ser exactamente el mismo. Los institutos franceses, italianos, alemán y en un momento determinado, sobre todo a partir de los 60, el North American Institute en Barcelona tuvo un papel fundamental en esta recepción y difusión en España de la cultura americana, con una biblioteca, con conciertos de jazz, con un lugar de reunión. Todavía lo siguen siendo, pero en los años 60 y 70 fueron lugares muy importantes. ¿Has trabajado esto en algún... ¿Puedes decirnos alguna cosa? Pues muchísimas gracias por este apunte. No he encontrado nada relevante. Yo creo que esas instituciones, aunque son importantísimas, por supuesto, y hacen una gran labor divulgativa, realmente no traspasaban las paredes de sus propias aulas. O sea, en Barcelona no conozco tanto. En España, por supuesto, el International Institute en la calle Miguel Ángel era un lugar... Sí, perdón, ¿he dicho eso? Perdón, lo retiro. Vale, que me lo diga una persona de Barcelona. En Madrid, el Instituto Nacional, pues sí que
traía pues, conferenciantes, cosas así, pero realmente, a mi modo de parecer, no llegaban tampoco a un público masivo. Exposiciones que yo sepa, no, estamos hablando de bienales que traen 600 obras, que están en el Retiro, de acceso gratuito para todo el mundo. Es que no se puede comparar con nada de eso. Y luego también, pues una cosa es que se celebraran eventos y otra cosa es que tuvieran repercusión. Esto es una cosa bastante triste, pero el único concierto de jazz así importante que yo recuerdo haberme encontrado es Louis Armstrong en el 55 en Barcelona. En Madrid seguro que había, pero no, yo ahora mismo no me acuerdo. Paco Calvo, por ejemplo, en un texto que tiene sobre los años 60, dice algo que a mí me parece muy significativo, que es que los Beatles vinieron a tocar a España, pero no llenaron ni la mitad de las ventas. Con lo cual, o sea, sí pasaban cosas, pero realmente no pasaban las cosas que pasaban en Europa y desde luego no tenían el mismo significado, el mismo alcance. Pero gracias por el apunte, está bien saberlo. ¿Alguna otra cuestión? Sí. Buenas tardes. Ahora sí. Sí, soy Gonzalo Carmona. Yo te quería preguntar el apoyo, que parece ser que hay bibliografía al respecto, de la CIA con el expresionismo americano, y igualmente Franco con el expresionismo español, y de qué forma supongo que buscaban ese abrazo de Eisenhower y Franco, ¿no? Aunque entiendo yo que eso fue antes que la financiación tanto de la CIA como de Franco. Y de qué forma lo has podido estudiar. Y luego me gustaría ver también el tema de cómo el Hispanic Society y el Meadow también pudo influenciar de alguna forma a estos artistas americanos. Gracias. Gracias a ti por tus preguntas. Te empiezo a contestar por la segunda, que creo que es más rápida. El Meadows creo que es muy reciente, se funda en los años 60, entonces en realidad la influencia que pueda tener es más bien en Dallas más que en España, y la influencia yo creo que se verá más adelante, ¿no? Es un museo bastante joven. Y la Hispanic Society en Nueva York pues, es un museo que está muy concentrado en su colección, aunque hagan exposiciones, etcétera. Miran un periodo de España muy concreto que se acaba con Sorolla. O sea, yo me he dedicado más a estudiar, me he concentrado más en las décadas de la posguerra. Sobre tu primera pregunta, pues el apoyo de la CIA al expresionismo abstracto es una cosa que está, como a mí has comentado, tremendamente estudiada. Se hace fundamentalmente a través del Museo de Arte Moderno. Cuando miras los nombres del consejo, del board, ¿no? Pues te aparecen los Rockefellers y te aparecen los Whitneys y tal, ¿no? Entonces había gente muy poderosa, muy vinculada a la política exterior en el MoMA, y de hecho hay un organismo específico en el museo que se dedica a la itinerancia del arte fuera de Nueva York primero y luego ya fuera de Estados Unidos. Entonces, la diferencia fundamental entre ambos países es que en Estados Unidos les viene muy bien para fomentar su carácter abierto, democrático, etcétera, al decir que, pues fijaos qué democráticos que somos, que dejamos que los artistas literalmente pinten como quieran, ¿no? O sea, esto es la libertad. Los artistas, nosotros no ponemos, que por supuesto es mentira, pero no ponemos cánones, no instauramos políticas artísticas. Aquí los artistas son libres de hacer lo que quieran, implicando, por supuesto, que en la Unión Soviética eso no sucedía. En España, esto se ha dicho 1000 veces, a Franco le venía muy bien que el expresionismo abstracto fue una pintura de nada. Aquí hemos oído hablar de pintar nada y yo decía,
pues ya verás cuando vengan mis diapositivas, ¿no? Fue una exclamación que él mismo hizo en una de estas exposiciones, entró y dijo, pues si esto son los revolucionarios, pues fenomenal, porque así no hacemos la revolución a través de manchas y brochazos. Entonces, es un arte que a él le venía fenomenal para proyectar una imagen de libertad y también de sintonía con lo que se estaba haciendo en otros países. Una falsa idea de modernidad, evidentemente, porque había pues, censura para empezar, pero era una manera de decir, pues los artistas también tienen libertad aquí. Y así pintan, y además, pues todo el rato, por eso están todo el rato intentando comparar el arte americano con el español, porque la idea es que las mismas cosas están pasando en ambos lugares, porque al final, pues en España no pasa nada, ¿no? Es una idea de normalidad. Gracias. ¿Una otra cuestión? Es un tema muy interesante este del apoyo de la España de Franco a toda la vanguardia, la primera vanguardia, de verdad, que surge a finales de los 40, que fue la abstracción, pero visto desde ahora también está el cómo los artistas se dejaron ser apoyados por la España de Franco. Es que España es un país muy peculiar. O sea, Franco quería dar una imagen moderna en el exterior, los supuestos artistas que estaban exponiendo eran contrarios al régimen de Franco, pero se dejaban proteger. Y esto trajo toda una polémica enorme que luego trajo una serie de lenguajes artísticos mucho más sociales, mucho más realistas, anti-abstracción, y mucho más radicales políticamente. O sea, es verdad que la abstracción era muy moderna, pero aunque ellos mentalmente eran antifranquistas, se dejaban proteger, ¿no? Entonces es como un círculo muy curioso, que hace de España un país muy peculiar y de una dictadura también muy peculiar, ¿no? Porque hay mucho... bueno, es difícil, no es el día para hablar de esto. Bueno, pero yo creo que Franco ahí lo resolvió de una manera brillante, ¿no? Porque él zanjó todas las contradicciones con su eslogan Spain is different. Entonces, cualquier cosa, no, es que como aquí, es que como esto es diferente, pues ahí era muy fácil, ¿no? Y luego, bueno, pues sí, por supuesto había muchísima polémica con este tema, pero también muchísimos artistas no se dejaron manipular muy rápidamente. O sea, los grupos, pues El Paso, todos estos grupos se disuelven rápidamente precisamente porque enseguida se dan cuenta de que están siendo manipulados, que es una herramienta política y bueno, pues cuántos artistas deciden no ir a bienales, cuántos artistas no quieren estar vinculados con nada institucional, etc. Lo que pasa es que, claro, tampoco tenían muchas opciones. Esa es la cosa. Muchas gracias.